Hola, hola, buenas tardes a todas y a todos ustedes. Bienvenidos a Protección Preventiva. Buenas tardes, hola, hola, bienvenidos a Protección Preventiva. Buenas tardes, amigas, amigos de este centro de capacitación. Bueno, ya nos dimos cuenta, tenemos algún cablecillo ahí, alguna fallita en el equipo, en el equipo del Zoom. Pero, bueno, la tecnología es sabia, ¿verdad? Lo estamos transmitiendo ahora desde una computadora, por su lente. Bienvenidas, bienvenidos, muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Hablamos de un tema en la sesión pasada. Hoy vamos a tratar un tema bien importantísimo. Este es de acuerdo a lo que hemos venido enlazando sobre temas juristas. Ya hemos visto criminólogos, criminología, retrato hablado, hemos visto incluso al padre de la psicología, Sigmund Freud, mediante algunos tratados que él ha manejado sobre miedo, sobre temor. Los temas que hemos manejado nosotros aquí en Protección Preventiva definitivamente son detonantes. Siempre hay gusto para todos los temas. Siempre hay auditorio, siempre hay personas que nos preguntan, interactúan con nosotros, nos piden algún tema en específico para darlo incluso en 2 sesiones. Lo que pasa es que nosotros hemos estado muy metidos trabajándoles en temas diferentes, temas nuevos, para que continúen con nosotros y a su vez esta familia Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela, siga creciendo. Agradecidos de que continúen en este su centro, y ahí les pedimos de favor que entren a YouTube y den un me gusta para que esto siga creciendo, siga funcionando como ha sido el tema de noviembre a esa fecha. Ya vamos a cumplir un año de la apertura de este centro, y les vamos a hacer la invitación para que estén con nosotros en un tema sobre uso y manejo de armas de fuego, así como portación, posesión y traslado de las armas de fuego, que les las regulan en base a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, obviamente por la Secretaría de la Defensa, así como qué artículos de la Constitución amparan la posesión de un arma de fuego en nuestra ciudad y a nosotros como personas, como seres humanos. Eso va a ser en nuestro primer aniversario. Bueno, por lo pronto, hoy tenemos un tema bien importante sobre todos tenemos muchas dudas, que si nos regimos por leyes, ¿qué es una ley? ¿Quién la regula? ¿Cuándo surge? ¿Por qué tenemos leyes? En algunas ocasiones alguien dice que las leyes se hacen para ser violentadas, para ser violadas, para ser corrompidas. No es cierto. No es cierto, las leyes no son para ser violentadas, es para que tengamos una conducta adecuada, conforme al derecho y conforme a nuestros valores. Quien se conduce en estricto apego a las leyes será un excelente ciudadano, pero siempre tenemos la inquietud de saber qué pasa si violentamos alguna ley, si no seguimos las reglas, los estatutos, las normas, que en efecto, esas son las leyes, normas, que deben seguirse de manera adecuada. Pero bueno, estas reglas o normas establecidas por una autoridad superior sirven para regular y, de acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales, como lo hemos venido hablando. Las leyes son normas que deben ser respetadas, pero manejamos números telefónicos, tenemos alineación para el escenario C0500, anticorrupción en la administración pública, en ese centro, Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela. Les pedimos que quien desea alinearse, evaluarse
y de ser competentes obtengan su certificado por red conocer, se comuniquen, se les va a dar la atención a esos números 2291 69 70 11, así como el 2295 38 33 18, teléfonos de oficina. Para que ingresen al Zoom, programa en vivo, el código es 788-318-151. Presionen el número 1, que es el código de acceso. También nos pueden ver en YouTube como Protección Preventiva. En cuanto les dé el ingreso, van a anotar ese escudo que tiene un cara 24, esposas y una pistola. Y nos encontramos en Facebook Live. En este momento estamos transmitiendo en vivo a Twitter, 21 de septiembre, con este tema bien importante. ¿Sobre qué es la ley? ¿Quién la regula? ¿Quién hace normas, leyes? Vamos a ver hasta qué grado están involucrados legisladores, autoridades. Entonces, iniciamos con la ley, que es una norma o regla que se establece por autoridad superior, y esa sirve para regular la justicia y algún aspecto de las relaciones sociales. Bien, en el régimen constitucional es la disposición votada por las cámaras legislativas y además es sancionada por el jefe del Estado. Entonces, de hecho, él hace las propuestas, se estudian y son votadas. De ser aprobadas, nos vamos a dar cuenta que se publican en el diario o Gaceta, diario oficial de la Federación, alguna remoción, derogación o modificación en algún artículo, o incluso una nueva ley. Bueno, entonces la ley no es más que un conjunto o un precepto de dictados por la autoridad mediante el cual se manda o prohíbe algo acordado por los órganos legislativos competentes. Dentro del procedimiento legislativo prescrito, entendiendo que dichos órganos son la expresión de la voluntad popular representada por el Parlamento. Entonces todos tenemos voz y voto, pero aquí se entiende que dentro del procedimiento legislativo se entiende que dichos órganos son la expresión de la voluntad popular, la voluntad de toda la ciudadanía, de toda la población mexicana. Entonces nuestra voluntad se escucha y pues se representa por el Parlamento. Una ley no es más que una norma promulgada por una autoridad y además debe cumplirse. Estamos obligados a respetarlas y cumplirlas. Las leyes son normas promulgadas por autoridades y debemos cumplirlas, respetarlas. Curiosamente, nosotros estamos acostumbrados a romper las reglas, a no seguir las normas que han sido establecidas y que son las que funcionan. Actuamos con criterios personales y es cuando violentamos las leyes, porque no seguimos procesos establecidos, no seguimos las normas, rompemos dicha norma y entonces estaremos en contra de la ley, por actuar con conceptos personales, creencias personales, actitudes personales. Al actuar de esta manera estaremos rompiendo las leyes o normas, no seguimos el proceso establecido, no seguimos las normas. ¿Estaremos entonces violentando la ley? Claro, definitivamente son preceptos establecidos. Bueno, las leyes organizan actividades y regulan el comportamiento de las personas.
además las situaciones por las que atravesamos, por las que se atraviesa todo ciudadano, ¿verdad? También determinan el funcionamiento de las instituciones, como escuela, todas las dependencias, escuelas, hospitales, registro civil, poderes del Estado y organismos de gobierno. Las leyes se encuentran en todos los ámbitos, en todos lados, en todo el país, en todas las dependencias, a puerta cerrada, vía pública. Las leyes están en todos lados, son las que organizan y regulan el comportamiento de la ciudadanía. Obviamente, no para ser violentadas. Regulan el comportamiento para que tengamos una excelente actitud y conducta, no para que las violentemos. Bueno, la ley que hablamos que no es más que una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, que es un precepto establecido por la autoridad competente y que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia, cuyo cumplimiento nos lleva a una sanción. Depende en qué violatoria hayamos incurrido. No solo es salirnos del margen, salirnos de los estatutos. Violentar la ley cuando incurrimos en algún delito, obviamente la misma ley nos sancionará por tener una conducta antijurídica, antisocial. El incumplimiento nos lleva a una sanción administrativa o penal. Origen de las leyes. Ahorita nos vamos a pasar, como siempre, damos un poco de historia, algo que les va a llamar la atención. Bien, las leyes pueden tener origen en cualquiera de las cámaras del Congreso, propuestas por los miembros, a proposición del propuestas por el Poder Ejecutivo, la iniciativa popular o de la Corte Suprema de Justicia, en los casos y en las condiciones previstas en nuestra Constitución, la ley. Sabemos que nuestra Carta Magna, que nuestra Constitución política es la que rige en todo el país, a toda la ciudadanía, a todas las autoridades, a todas las dependencias. Bueno, entonces las cámaras son las encargadas de estudiar, legislar, aprobar y tirar a la opinión pública, a la ciudadanía, alguna nueva reforma, alguna nueva ley. ¿Dónde y cómo? Mediante el Diario Oficial de la Federación, que también circula en todo el país. Principalmente los compañeros juristas, los compañeros abogados, son los que están al pendiente de tener la nueva Gaceta con las modificaciones, actualizaciones de artículos derogados de las diferentes dependencias en México que se publican y se tiran al aire en la Gaceta Oficial de la Federación. Los compañeros abogados juristas son los que estamos al pendiente de esa situación. ¿Es necesario que en México haya ley? Bueno, no necesario en México, y sí las hay. En todo el mundo hay leyes, y son tan necesarias. Imaginemos un país sin leyes, sin orden, sin normas a seguir, sin reglas. ¿Qué sucedería empezando por nuestra casa, por el empleo, por la calle? ¿Qué pasaría en un centro comercial al no haber normas, reglas, leyes? ¿Qué pasaría? En México, por ejemplo, bueno, en nuestro país, y para crear una ley son necesarios varios pasos. Se incluyen etapas para diseñar, discutir, modificar y finalmente aprobar o descartar la misma. Dependiendo del caso, ¿verdad? Las leyes empiezan a formar parte de la vida cotidiana de la nación una vez que han sido aprobadas y
que entran en vigor. En algunos casos, por ejemplo, el Diario Oficial de la Federación ya tiene alguna modificativa, alguna nueva ley, alguna reforma, y entra en vigor al día siguiente de su publicación. Esto pasa en todo el país. Pero, ¿qué pasaría si no hubiera leyes? Pues, necesarias, para que sigamos regulados en nuestra sociedad, en nuestro trabajo, en la vida, dependencias, son necesarias. No podríamos vivir en un país sin ley, llamado cuando, ejemplo, que dimos mítines y que les llaman pueblo sin ley porque todos hacen lo que quieren, hay lastimados, hay hurtos, hay daños en propiedades, hay de todo. Al no haber orden, al no ser respetuosos de las normas o de las leyes, pues vienen caos y hay conductas antijurídicas por estas situaciones, por no respetar las normas, por no respetar la ley. Vamos a ver la estructura de la ley. Bien, categoría normativa. La ley tiene la siguiente estructura: categoría, normativa y numeración. Título, texto normativo, y además esto se divide en título preliminar, parte sustantiva, a la parte final y el anexo. Además, pues la estructura de ley es categoría normativa y numeración. Categoría normativa y numeración. Bueno, los tipos y nomenclaturas de las leyes federales son las que emanan del Congreso de la Unión. Además, las leyes locales son las que emanan por los legisladores en las legislaturas de los estados. La ley orgánica, no estamos manejando pura ley. La ley orgánica es la que sustenta en algún artículo de la Constitución relacionado con la estructura del poder público y sus funciones. Sí es importante que la sociedad sea respetuoso de las leyes. Es importante que tengamos leyes que nos regulen a todas y a todos, desde los infantes, los menores, adolescentes, adultos. Es importante que haya leyes en México. Bueno, la importancia radica en que las reglas se manejan por medio de protocolos y además son para la sociedad en general, ciudadanía en general. Sirven para comportarse con corrección y decoro en cada ocasión que lo amerite. Bueno, a cada paso que demos por la vida debemos comportarnos con corrección, siendo respetuosos de las leyes, respetando las normas ya establecidas. Y de esa forma poder desempeñarnos bien y no hacer o obrar con estridencias, incluso en el vestir. Hay que ser respetuosos, seguir las normas. Muchos nos pasamos a los colores, combinación. Es una ley que tenemos. En ocasiones hemos escuchado que dicen, es una ley no escrita, pero la llevamos a cabo. Una ley no escrita, la combinación de tu ropa, etc. Pero somos respetuosos de ello. Ahora, ni en el decir, los buenos modales hacen más llevadera la vida y las relaciones con todas y todos cuando somos respetuosos de las leyes. ¿Hay leyes en casa? Claro, hay normas, leyes que debemos seguir. Incluso nos ponen ciertas normas, leyes. A tal hora debes llegar, 10 de la noche entras a casa, no más tarde. Por ley, tienes que obedecer. Bien. Vamos a manejar algunas características de la ley. Generalidad. La ley comprende a todos aquellos que se encuentran en las condiciones previstas por ella, sin excepción de nadie, de ninguna clase. Además, es obligatoriedad, tiene carácter imperativo o atributivo, y que por una parte establece obligaciones o deberes jurídicos
Y por la otra, bueno, deberes jurídicos, pero también te da derechos. Así como tienes deberes jurídicos, también tienes derechos. Son características de la ley. Lo que escuchamos, incluso en el trabajo, tengo obligaciones y beneficios, derechos y obligaciones del trabajador, derechos y obligaciones del estudiante, derechos y obligaciones de ama de casa. Contamos siempre con derechos, pero también con obligaciones. Entonces estamos en las características de la ley, y en la generalidad nos hablan que la ley comprende a todos aquellos que se encuentran en las condiciones previstas en ella, sin excepción de ninguna clase, y es una obligatoriedad, tiene carácter imperativo atributivo, es decir, que por una parte establece obligaciones y deberes jurídicos y por la otra otorga los derechos y obligaciones. ¿Quién es el responsable o el encargado de aplicar la ley cuando ha sido violentada? ¿O quién la tiene bajo su observancia? Atención, las autoridades son las responsables de aplicar las leyes de manera imparcial, que significa para todas y todos. Es parejo. No hay, ahí sí, en la ley no hay discriminación, no hay grupos étnicos, no, aplica para todos. Bueno, entre las 176 que más o menos estuve investigando, entre esas 176 leyes, solo vamos a manejar una: Código de Justicia Militar, de Comercio, Civil Federal, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Páginas que han sufrido reformas, modificaciones y se manejan, como lo dijimos hace un momento, en el Diario Oficial de la Federación, para que todas y todos tengamos conocimiento de esas nuevas reformas, modificaciones, de esas leyes que surgen o que se derogan. Siempre, las leyes son el conjunto de normas jurídicas dictaminadas por un legislador, o sea, por una autoridad competente en la materia. Además, su función es ordenar, prohibir, permitir algo específico y concreto, directo. Así son las leyes, directas, específicas, concretas. El hecho es que no deben de ser violentadas. Ya vemos que cuando rompemos alguna norma, estamos fuera de la ley, podremos tener alguna sanción de índole administrativo o penal. ¿Dónde están las leyes? Bueno, 1917, don Venustiano Carranza, siendo presidente de nuestro país, de nuestra República Mexicana, promulga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí están las leyes que rigen actualmente a nuestro país. Se le llama Carta Magna, y como lo dije, 1917, por el señor, nuestro presidente, Venustiano Carranza, quien tenía el mando del país en ese año. Constitución política o Carta Magna, llamada también Carta Magna. Atención, ¿cuál fue la primera ley en el mundo? ¿Qué año y quién? Atención, si han escuchado mencionar el Código de Hammurabi. Y vamos a ver en qué año. Atención, el Código de Hammurabi
que fue creado en 1700 antes de nuestra era, o como se decía antes de Cristo. Representa exactamente eso, al rey Hammurabi de Babilonia recibiendo Shamash, dios del sol y la justicia, y las leyes que debían cumplir para fomentar el bienestar de las personas. Desde 1700 es cuando surge la primera ley o código Hammurabi. Ese fue creado en el año 1700, antes de nuestra era o antes de Cristo. Qué curioso, desde 1700 años antes de nuestra era, antes de Cristo. El primer código, la primera ley hecha por Hammurabi. Vamos a darle seguimiento. Las primeras leyes plasmadas en piedra. Desde 1700 antes de Cristo. Hammurabi, él elaboró un código, el primero de la historia, y ordenó que lo escribieran para que la gente lo conociera. Este código era muy severo, sus leyes eran estrictas, imponía la pena de muerte por varios delitos y aplicaba la ley del talión, lo que conocemos que es ojo por ojo y diente por diente. Esa ley de Hammurabi aplicaba para todos, estricta. De hecho, ahí estaba plasmada la pena de muerte por algunos delitos. Y como lo maneja esa información, se llevaba a cabo ojo por ojo, diente por diente. Lo que tú hiciste, eso mismo te hacían. Pagabas de igual manera, mediante ese código de Hammurabi. Ahora, no se lleva a cabo, no podemos ser juez y parte, no se aplica la misma sanción, excepto en algunos países, por ejemplo, el vecino país del norte que aplica la pena de muerte. Bueno, sabemos que homicidio es homicidio en cualquier modalidad, en cualquiera, desde imprudencia, con dolo, con algunas agravantes. Homicidio es homicidio. Pero ¿qué pasa cuando autoridades te sujetan a un proceso, determinan que eres culpable por el delito de homicidio? Homicidio, privar de la vida a otro, y te aplican la misma, la ley del talión. Ese mismo código de Hammurabi, desde 1700 a.C., lo aplican en algunos países. Entonces, también son homicidas. El homicidio es quitarle la vida a una persona, y a ti te sentencian y te aplican la misma ley del talión. Homicidio es homicidio. Sería bueno analizarlo. Definitivamente. El código de Hammurabi. ¿Qué pasaría en una sociedad sin ley? Un país sin normas, sin reglas, sin leyes, sin autoridades. ¿Qué pasaría? Sería un auténtico caos para todos. Para todos, definitivamente. Sería una sociedad donde no tendríamos justicia y poca gente se preocuparía por el bienestar de las demás personas, incluso de los suyos. Si aún habiendo leyes y normas donde ahora el hijo, bueno, ya tiene unos años, donde el hijo tiene la obligación de proporcionar parte de su salario a los padres adultos, y no lo hacen. Donde el cónyuge, en calidad de divorcio o incluso cuando hay uniones libres y mediante esa unión procrearon uno o varios hijos y hay separación, el cónyuge varón tiene la obligatoriedad de pasar manutención a los menores y no lo hacen. Tienen la mujer que acudir a las autoridades para que mediante la ley determinen qué porcentaje tiene que pasarle a los hijos. De no cumplir, entonces ya se maneja el incumplimiento de deberes y puede llegar a una prisión, claro. Ahí, pues la mujer tendrá que otorgarle el perdón para que pague. Tendrá la obligación de pasarle su manutención a los menores, siempre que tengan menos de 18 años y siempre que tengan menos de 21 y sigan estudiando.
Pero bien, las leyes precisamente son para aplicar disciplina en el ser humano. Cuando el ser humano rompe las reglas, pues es sancionado por las leyes, por las autoridades. Como estamos viendo ahorita, ¿qué pasaría si no hubiera leyes, si no las tuviéramos? Una sociedad, un pueblo sin ley. No habría respeto para nadie, para nada. Simplemente sería una rueda de coche cuadrada. No circularía. Entonces, pues todos tomaríamos la justicia por nuestras manos. Adiós, derechos humanos. Adiós el respeto para todas y todos. Un país no funcionaría así, sin leyes. Con armas cortantes en la vía pública, de fuego, cualquier tipo de sustancias cometiendo ilícito. No habría problema, no habría leyes. Un país sin ley pues es vulnerable en todos los aspectos. ¿Cómo se legisla una ley? Bien, atención, como su nombre le indica, en el comienzo, el primer momento del proceso legislativo es la discusión. Se discute, una vez recibidas las iniciativas, son turnadas a las diferentes comisiones. Atención, la aprobación. De ser aprobada, se maneja una sanción, una publicación, que ya lo vimos en el Diario Oficial de la Federación, y cuando entra en vigor. Dijimos que por lo general, cuando hay alguna promulgación, modificación, derogación de artículo, entrará al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial o Gaceta Oficial de la Federación. Y él mismo lo plasma. Entra en vigor al día siguiente de su publicación. Buenas tardes, bienvenida. Bien, la ley no obliga, atención, no obliga, siendo en virtud de su promulgación por el presidente de la República. La promulgación de las leyes y decretos deben hacerse en el Diario Oficial y para su publicación entrará en vigor por lo general al día siguiente. Ahora, hay fecha de promulgación y es para que surta los efectos legales en ella, después de que se tiró al aire a la opinión pública, a los compañeros juristas, y lo maneja claro. Entra en vigor un día después de su publicación. Gaceta Oficial, Diario Oficial de la Federación, por lo general se encuentra siempre cerca de los tribunales, ahí mismo se circula, Poder Judicial. Algunos puestos también se encargan de poner a la venta para que las personas puedan ahí documentarse sobre alguna modificación, derogación o nueva ley. Vimos que sería un mundo sin ley, algo que se le llama un pueblo sin ley, sin reglas, sin normas. No habría justicia en ningún lado, no tendríamos normas para movernos en la sociedad, no sabríamos de qué manera conducirnos ni en la calle, hacia un trabajo, un hospital. No podemos asistir a la escuela ni convivir con nuestra familia. Sin normas, sin reglas, sin leyes, sería un caos. Habiendo leyes, las violentamos. Al no existir, se acabaría como sociedad. Todos contra todos. Y nos damos cuenta, así de sencillo, cuando se llevan a cabo algunas manifestaciones que terminan en motín. Primero, es manifestación cuando el grupo de personas va exigiendo, va gritando, circulando. Mitin cuando ya se establecen y siguen las peticiones. Motín cuando se sale de control. Un segundito para que actualicemos esto. Motín cuando ya se sale de control y ahí entran las autoridades a controlar la situación. No hubiese autoridades, esos motines
son trepidantes, crecen como un incendio, como el efecto flashback o flashover, o de explosión y va abrazando y arrasando con todo. Al no haber leyes, eso sería un caos, acabaríamos con todo. Nadie nos regularía, nadie nos controlaría, nadie nos sancionaría. ¿Cómo lo maneja el Código de Hammurabi, 1700 años antes de Cristo, que aplicaban la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Pero, al no haber códigos, no haber reglas, no haber leyes, ¿quién aplicaría dicha sanción? Nadie. Bueno, la consecuencia de no cumplir con la ley es la aplicación de una sanción. Aquí ya elige. Si no cumples con las leyes, sales del margen, te pueden aplicar una sanción dependiendo qué tipo de falta o delito hayas cometido. Falta ante un juez cívico calificador, delito ante un juez de lo penal. Eso significa que el cumplimiento tiene un efecto. Esto es negativo, definitivamente. Cuando te aplican la ley es porque tuviste una actitud negativa. Para el infractor de la norma, y es la persona que no la respetó, que no respetó la ley o dicha norma. Típico. Un comentario por los servidores públicos, pero bueno, y cuando no respetamos la ley, bueno, es un derecho humano que no se respeta, no se protege, promueve o garantiza lo que sucede en una violación de los derechos humanos cuando no respetamos la ley. Eso implica que alguien ha dejado de cumplir sus obligaciones y su conducta afecta los derechos de una o varias personas. Cuando un derecho humano no se respeta, no se protege. Promueve o garantiza lo que sucede. Es una violación a los derechos humanos, contemplados también en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución, en el artículo primero. Artículo primero se manejan las garantías individuales, ahora se están manejando los derechos humanos. Y aquí es un derecho humano que no se respeta cuando es una violación hacia otros. Y principalmente quien hace mal uso de poder malentendido, violando las garantías individuales o derechos humanos de las personas, vulnerando nuestra Constitución, fuera de la ley, fuera del rango o margen de la ley, al tener poder, tener fuego como servidor público, rompen las reglas. Es cierto que hay una tabla promulgada en 1990, cuando el doctor Carpizo MacGregor fungía como ombudsman de derechos humanos en nuestro país, a nivel nacional, donde hubo regulación para saber en qué momento el servidor público en activo, armado, podría hacer uso de su arma de fuego. Dio ciertos lineamientos, pero el uso desmedido de la fuerza ha ocasionado muertes, lesiones, y pues curiosamente no son sancionados. Esa tabla del uso medido de la fuerza es para regular qué grado de fuerza podemos aplicar como servidores públicos. Si no trae arma, ya cambiamos por la Comisión de Derechos Humanos el término de someter, lo cambiamos por controlar. Se controla al infractor y se presenta ante la autoridad competente. No se tortura, no se lastima. Pero bueno, ese es un tema que debe ser tratado hacia el servidor público, debe concientizarse, debe capacitárseles, deben ser preparados a conciencia en sus colegios, en sus batallones, en sus comandancias por sus superiores. También sus superiores actúan de esa manera. Es bien sabido que el servidor público en línea ascendente hacia el superior tiene que entrar. Entonces, pues ahí se rompen todos los protocolos, se rompe toda la honestidad que debería de expresar un servidor público hacia la ciudadanía. Respeto y seguridad. Estamos viendo que vulnera los derechos humanos. Pero bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que es la ley fundamental y suprema en nuestro país, en nuestro querido México, organiza la forma de gobierno, las facultades y obligaciones que tienen los gobernantes y los derechos fundamentales de los habitantes y todos los que vivimos en este país.
nuestra Constitución debe ser respetada. ¿Quién hace cumplir la ley? Bueno, tenemos juzgados y tribunales, que son los que se integran, bueno, están integrados por jueces y magistrados, y que tienen el poder para administrar la justicia. Pero ¿por qué jueces y magistrados? Cuando cometemos algún delito, ellos serán los encargados de administrar la justicia en nuestro perjuicio. Bueno, no en nuestro perjuicio, dándole seguimiento a un procedimiento penal. Precisamente ahora en los juicios orales se está transparentando todo, queda todo audio y video grabado para determinar la culpabilidad o inocencia del presunto. Así el Poder Judicial es el encargado de aplicar las leyes aprobadas por el Legislativo y que se cumpla con lo establecido en nuestra Constitución Política, en nuestra Carta Magna. ¿Quién hace cumplir la ley? Bueno, ellos ventilan los juicios sobre algo presunto en los tribunales, jueces y magistrados. ¿Cuántas leyes, atención, tiene o hay en nuestra Constitución? Bueno, se exigen órganos de autoridad y sus facultades y limitaciones, así como los derechos de los individuos y también las guías para hacerlos efectivos. Contiene 136 artículos, además de 19 transitorios. Nuestra Constitución Política, 136 artículos con 19 transitorios. Esos se distribuyen en 9 títulos en nuestra Constitución Política. 136 artículos, 19 transitorios y distribuidos en 9 títulos. ¿Cuáles son las características principales de las leyes interpersonales? Las leyes no son nominales, es decir, no van dirigidas a personas específicas en concreto, son para todos, sino que se dirigen a una sociedad en general y que sí son obligatorias definitivamente. Tienen carácter vinculante, es decir, tienen fuerza obligatoria para con toda la ciudadanía en México. Todos debemos seguir las reglas, las normas, respetar las leyes. Es para todos. ¿Han evolucionado las leyes en México? Sí, definitivamente. El tiempo es el que ha hecho que se visualicen algunas reformas, que se visualicen y modifiquen mediante reformas en beneficio de la ciudadanía. Con el tiempo las leyes se modifican y se ajustan a las necesidades de la sociedad actual. Así como así de simple, y es porque el derecho que se expresa a través de un conjunto de normas es el reflejo de la intención de un grupo humano para ordenar la vida en sociedad desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la justicia. Entonces las leyes cambian, definitivamente sí, tienen que ir avanzando dependiendo de la sociedad en que se encuentre ahora, es por sus necesidades. Doy un segundito, estamos actualizando, para poder continuar. Un segundito. Gracias por continuar en protección preventiva, gracias. Un segundito. Gracias por continuar en protección preventiva. Bueno, entonces sabemos que con el tiempo las leyes se van ajustando, se van modificando
para estar acorde de las necesidades de la sociedad actual. ¿Por qué se deroga una ley? ¿Qué es la derogación? Es la nulificación. Y esta viene plasmada en los diferentes códigos que rigen las leyes en nuestro país, por ejemplo, Código Penal Federal. Cuando vemos derogado, ya no aplica tal sanción, artículo y sanción desaparecido. Entonces, cuando se deroga una ley, esta provoca una normativa que ya no es aplicable, ya no aplica, ya no te pueden sancionar por una ley derogada, porque ya no existe, quedó sin efecto. Entonces, ya no será aplicable y no puede ser esgrimida en la vida diaria ni en un juicio, no pueden aplicarla, quedó derogada, porque ya no se encuentra vigente. Algo que le llamamos en algunos delitos despenalización. Ya no puede ser sancionado por un delito que ya no existe, está despenalizado. Además, la derogación es el procedimiento por el cual se deja a una norma, ya sea ley o reglamento, sin poder, sin efecto, sin vigencia. Es decir, sin eficacia jurídica. Se acabó, quedó derogada, despenalizada. Ya no puede ser sancionado con ese artículo, con esa ley, por un delito que hayas cometido, que estuvo ahí y que ahora quedó derogado. Ya no es aplicable en las leyes. Derogado, ya no funciona. El respeto a la ley no es más que acatar las resoluciones judiciales que nos hacen mejores como seres humanos. Además, si no estamos de acuerdo, se deben ocupar los medios legales para ello. Ahora tenemos a la mano todos los medios para inconformarnos, para imputarnos, al no estar de acuerdo con alguna resolución. Y eso debe ser con argumentos reales. Ahora, tenemos que sustentarnos en medios de prueba y no simples percepciones, como lo dijimos. No nos basemos a percepciones personales, criterios personales, porque no van a funcionar. Siempre debemos manejar procesos establecidos, leyes, reglas, normas para que esto funcione y funcionemos como sociedad. Sócrates, en las leyes. Es cierto que gozamos de ley y libertad en México. Donde no hay ley, no hay libertad. Pues la libertad de ser, estar libre de las restricciones de violencia de otros, lo cual no puede darse si no hay ley. Pero ¿qué pasa cuando algunas figuras manejan la ley por ciertos intereses, por ciertos convenios, hacen mal uso de ese poder al ostentar un cargo en la función como servidores públicos? Están fuera de la ley definitivamente. No es atacar a nadie. Por ejemplo, siempre no estamos de acuerdo en el mal actuar de los servidores públicos llamados policías estatales, municipales y principalmente los de tránsito. ¿Por qué? Porque están fuera de la ley al manejar la gran corrupción. Ellos cometen extorsiones, coaccionan para que incurren en sedición, en varios delitos. ¿No estamos de acuerdo? Claro que no. Están fuera de la ley. Y lo peor, que como servidores públicos, y lo tienen bien sabido, y aún así continúan con sus normas personales, actuando fuera de la ley, sabiendo que si llegan a ser sancionados por una autoridad en un juzgado, el señor juez, su señoría, determinará una sanción más elevada solo por ser servidores públicos, porque tenían uso y conciencia y son conocedores de las leyes. Al cometer algún ilícito, algún delito, el señor juez determinará una sanción de la cuarta parte que le dé a un ciudadano normal, común y corriente, a cualquier civil. A un servidor público le dará una cuarta parte más de la sanción hacia arriba, a criterio del juzgador. Entonces, cuidado con el servidor público que está fuera de la ley, que violenta las normas y las leyes. Al tener conocimiento,
tendrá una sanción mayor. Aún con conocimiento cometió el ilícito. Entonces, su sanción es más elevada que para cualquier ciudadano común y corriente. Entonces, donde no hay ley, no hay libertad. Es cierto, pues la libertad ha de ser estar libre de las restricciones de violencia de otros, lo cual no puede existir si no hay la ley. Tema bien importante, el de la ley, que no son más que normas, reglas, estatutos que toda la ciudadanía, toda la sociedad debemos de seguir para que vivamos en total armonía. Si violentamos las leyes, cualquier tipo de ley, cualquier estatuto, estaremos cometiendo bien sea una falta o un delito y tendremos que pagar alguna sanción, dependiendo con qué autoridad seamos canalizados o a qué autoridad lleguemos. Para tener una sociedad en paz, tranquila, libre de violencia, lejos de restricciones por alguna autoridad, cuando nosotros cometamos algún ilícito, evitemos caer, evitemos ser tentados. Más que nada, andemos en regla con nuestros documentos para donde vayamos, a donde circulemos, porque nos estamos dando cuenta que ahora, de una, de otra manera, por cualquier cosa, incluso por traer placas en tu vehículo, en tu motocicleta, de otra ciudad, eres como el cazador a la liebre. Eres la liebre que va circulando y eres cazado por el personal policíaco aquí en esta ciudad, solo por traer placas foráneas. Obviamente te aplican 1000 argumentos, te exigen documentos que son tuyos, te decomisan licencia, te decomisan tarjeta de circulación, trepan tu vehículo o tu motocicleta a una grúa y para que puedas recuperarlo, el pago excede hasta los 12,000-13,000 pesos. Es una gran injusticia y eso está fuera de la ley, porque son grúas que ni siquiera están reguladas en esta ciudad, son concesionadas particulares. Y bueno, en la investigación que tenemos, nombres, datos, y lo que hicimos, un convenio arraigado, amarrado desde el director de policía en Boca del Río. Qué curiosos convenios para perjudicar a la ciudadanía vulnerando la ley. Entonces no es una sociedad pacífica, nos están vulnerando como ciudadanos. Pero bueno, esperemos que les haya gustado. Tema que vamos a dar en la próxima sesión, vamos a dar el delito. ¿Cuándo lo ocasionamos? ¿Qué es? ¿Dónde nace? ¿Por qué surge? Vamos a hablar un poquito de Roma, el Coliseo. Que tengan excelente tarde todas y todos. Los esperamos en Protección Preventiva para el próximo tema. Excelente tarde, saludos a las amigas y amigos que estuvieron presentes. Gracias. Den ahí like en YouTube porque seguimos creciendo, ya tenemos contacto con personas de Canadá que están bien interesadas en algunos de los temas, posiblemente vengan de visita a este país. Hay protección preventiva con un servidor, Capitán Refugio Murillo Varela. Que tengan excelente tarde todas y todas y recuerden, la seguridad somos todos, respetemos las leyes, respetemos las normas y evitemos ser sujetos a alguna sanción y en alguno de los casos a ser extorsionados. Que tengan excelente tarde todas y todos. Buenas tardes.